Capítulo 6. El encanto del espejo de cobre. La hermana mayor Shu era bastante famosa en la secta patrona. La razón era que solo había 2 discípulos en la secta patrona interior. Además de la hermana mayor Shu, otro discípulo estaba parado al lado de Shangwan Shu. Después de que la hermana mayor Shu le prestó su cueva inmortal, todos se separaron con miedo, lo que permitió a Mengao salir del cuadrado con la piedra espiritual y la píldora de condensación espiritual. Cuando se fue, sintió miradas sobre él. Las miradas perforaron como espadas invisibles, empapadas, se retiró apresuradamente. Pronto se dispersaron. Todo el tiempo que se tarda en quemar 3 varitas de incienso, Mengao siguió caminando. Eligió no regresar a su habitación, sino que siguió la tableta de jade blanco de la hermana mayor Shu hacia la montaña sur. Al pie de la montaña estaba la cueva inmortal. Fuera de la cueva había 2 losas de piedra. Los árboles eran verdes alrededor, las lianas colgaban por todas partes, el lugar parecía extraordinario, a diferencia de las 2 moradas anteriores de Mengao. Toda el área estaba cubierta de exuberante vegetación, reinaba la serenidad. Un arroyo de montaña fluía cerca, exudando frescor. Completamente satisfecho, Mengao se acercó a la entrada de la cueva del inmortal. Ahora se dio cuenta de que esta cueva era mucho más valiosa que cualquier otra vivienda. Ahora está claro de dónde obtuvieron los estudiantes todo este odio y envidia cuando la hermana mayor Shu le prestó una cueva. Este es un lugar para los inmortales, concluyó Mengao. Agitó su mano derecha y el tablero voló hacia la puerta de piedra verde. Habiendo tocado su superficie, la puerta se abrió lentamente con un estruendo. La cueva del inmortal no era muy espaciosa, solo 2 habitaciones. Una habitación era para cultivo, la otra estaba sellada herméticamente con una puerta de piedra. Mengao entró, la puerta verde detrás de él se deslizó lentamente en su lugar. Después de eso, la tableta de jade blanco volvió a la mano de Mengao. El techo de piedra irregular comenzó a emitir una luz suave. Cuanto más miraba alrededor de la cueva, más intoxicante se volvía su alegría. Finalmente, su mirada se posó en la puerta de piedra bien cerrada. Murmurando para sí mismo, colocó una tableta de jade encima, la puerta se abrió lentamente. En ese momento, la energía espiritual se derramó abundantemente. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, miró adentro. Cueva de la hermana inmortal Shu, este regalo es demasiado valioso. Le tomó un tiempo recuperar la compostura. Confundido, miró dentro de la habitación de piedra. Había algo parecido a la boca de un manantial. De ella, murmurando, vertida pura energía espiritual, multicolor y radiante, se arremolinaba en el aire. ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva acumulándose en esta sala? Tan pronto como se abrió la puerta, salió corriendo de inmediato, su dulce aroma golpeó sus fosas nasales. Solo su respiración se llenó de energía. Así que esta es la fuente espiritual, susurró Mengao. Nunca antes había visto algo como esto, pero leyó sobre ello en el manual de condensación de Qi. Algunos manantiales en este mundo eran fuentes espirituales, no había agua en ellos. En cambio, la energía espiritual fluyó a través de ellos. No existían muchos de esos manantiales, dado el valor de la energía espiritual que emitían, la mayoría eran propiedad de los practicantes. Esta fuente espiritual era lo suficientemente pequeña. La energía espiritual que exudaba era un poco más densa que en el exterior. Para una persona por encima de la tercera etapa de la condensación de Qi, no es muy útil. Después de la tercera etapa, la cantidad de energía espiritual requerida se vuelve demasiado grande. Por lo tanto, para él fue comparativamente útil. A pesar de esto, para Mengao, este regalo era mucho más importante que la píldora del espíritu seco. Mengao prácticamente saltó de alegría por su descubrimiento. Sin dudarlo, se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y comenzó a hacer ejercicios de respiración. Unas horas más tarde, una parte significativa de la energía acumulada aquí se había ido. Mengao abrió los ojos, brillaron intensamente. Estas pocas horas de meditación aquí me habrían costado un mes de cultivación afuera. La acumulación de energía espiritual lleva mucho tiempo, por lo que probablemente no vuelva a suceder. Sin embargo, cultivando aquí, podré alcanzar una velocidad que es imposible afuera. Él suspiró. Mirando a su alrededor, notó extraños símbolos cubriendo las paredes. No entendió su significado. La fuente espiritual acumula mucha energía espiritual debido a estos símbolos. Big Sister Shu debe haber usado este método para acumular energía y luego usarlo todo a la vez. Inspirado por la nueva idea, Mengao reflexionó un momento más. Luego se sentó y comenzó a hacer ejercicios de respiración. La noche pasó desapercibida, con los primeros rayos del sol Mengao abrió los ojos. La energía espiritual en la habitación disminuyó. Pero la fuente espiritual no se ha ido a ninguna parte. Después de un tiempo, la energía espiritual comenzará a acumularse nuevamente. Mengao evaluó el nivel de su cultivo. El progreso fue de aproximadamente 2 meses. Si puedo practicar el cultivo de esta manera, al menos unas cuantas veces más, entonces podré atravesar la primera etapa de condensación de Qi al segundo. Suspiró con admiración.
Realmente quería atravesar la primera etapa, porque solo después de alcanzar la segunda etapa de condensación de ki, podría usar la primera habilidad inmortal para enseñar condensación de ki. Pensando en habilidades inmortales, salió de la habitación de piedra y cerró la puerta como si fuera un tesoro. Decidió usar el método de Big Sister Shu. No guardará cerca de la fuente espiritual. Simplemente esperará un poco, luego entrará y recolectará toda la energía espiritual. Sentado en la cueva del inmortal, Menao se frotó el estómago. Al mirar su flaco estómago, se dio cuenta de que durante esos pocos días no había comido nada. Sin bestias salvajes, sin bayas ni hongos silvestres. Como sirviente, comía mucho mejor que ahora cuando se unió a la secta exterior. Siempre que tengas piedras espirituales, puedes llevarlas al taller de píldoras de cultivo de la secta y cambiarlas por píldoras de ayuno o píldoras para el control del apetito. Se dice que una porción de esta píldora previene el hambre durante muchos días. Sin ellos, uno tenía que preocuparse por encontrar comida. Después de pensar un poco, Menao decidió dar un paseo. Una brisa fresca sopló a Menao y la jungla circundante. Mientras caminaba, sacó un espejo de cobre de su bolsa sin fondo. Ya se había convertido en un hábito. En este punto, estaba convencido de que el hermano del pabellón del tesoro lo había engañado. Este espejo era completamente normal. Después de medio mes de estudiarlo, no reveló ni la más mínima peculiaridad. Es una lástima que solo tenga la mitad de la piedra espiritual en mi bolsa sin fondo. Apuesto a que tendré que sobornarlo para que lo cambie. Abatido, sacó la piedra espiritual de su bolsa. De repente se congeló, levantando la cabeza, vio algo destellar en la jungla cercana. No se movió muy rápido. Los ojos de Menao brillaron. Cazando pollos salvajes en los últimos meses, sabía exactamente qué era. Pollo salvaje. Olvidándose de volver a poner el espejo de cobre y la piedra espiritual en la bolsa sin fondo, se los metió en el bolsillo y se lanzó hacia adelante. Con la aparición de energía espiritual en su cuerpo, Menao se volvió mucho más ágil que antes. Aunque parecía un poco insignificante, ahora era capaz de una explosión tan explosiva. Especialmente ahora, habiendo alcanzado la primera etapa de condensación de ki, la carrera fue rápida. En 10 respiraciones, pudo agarrar un pollo asustado. Apretó 2 de sus alas para que no pudiera escapar. Me pregunto cuántos años estará Fat, dijo, recordando al joven gordo. Quizás deberíamos encontrarlo y compartir el botín con él. Al volverse, sintió que algo en su bata comenzaba a calentarse. Un momento después, el pollo previamente calmado comenzó a revolotear en sus brazos y a cacarear lastimeramente. Menao apenas la sostuvo en sus manos. La gallina salvaje revoloteó furiosamente, el cacareo sonaba más penetrante. Algo salió de su trasero, luego una explosión tronó, esparciendo sangre en todas direcciones. Todo sucedió demasiado rápido. Menao se congeló como un rayo. Desde que llegó a las montañas, ha capturado una cantidad decente de pollos salvajes. Pero esto le sucedió a él por primera vez. Miró sorprendido a la gallina muerta y su trasero desgarrado. Luego miró a su alrededor. Había silencio. Incluso las sombras parecían congeladas. ¿Qué pasó? Menao se estremeció. La muerte de este pollo fue insoportable. Debe haber sentido un dolor insoportable cuando su trasero explotó. Menao respiró hondo, reprimiendo la ansiedad que había surgido. La muerte de un pollo salvaje fue demasiado extraña y aterradora. Sintió el aliento frío del viento detrás de él. Algo está mal, dijo Menao. Tiró el pollo muerto y sacó el espejo y la piedra espiritual. Recordó que antes de que todo esto sucediera, algo en su túnica comenzó a exudar calor. Tal vez esta sea la piedra espiritual, y luego su mirada se posó en el espejo de cobre. Mi corazón latía más rápido y mis ojos se iluminaron. No puede ser, la mano que sostenía el espejo tembló. Se cancela el almuerzo con Fatman. Agarrando el espejo con más fuerza, corrió lo más rápido posible hacia la jungla en busca de otro animal. Tenía que averiguar si el espejo realmente mató al pollo salvaje. No tardó en correr, un ciervo apareció frente a él. El ciervo lo miró consternado. Menao inmediatamente mostró un espejo en su dirección. El ciervo se transformó de inmediato. Se alejó al galope, gritando desesperadamente y la sangre se le heló en las venas. Cualquiera que escuche esto entendería la profundidad del sufrimiento de esta criatura. Menao vio el perfil del ciervo mientras saltaba hacia adelante. Antes de aterrizar, su trasero explotó con un ruido, cayendo, su cuerpo se sacudió con convulsiones. Mirando al ciervo muerto, luego al espejo, la cara de Menao tenía un aspecto nunca antes visto. Expresión vista. Esto es un tesoro. Un verdadero tesoro. ¡Qué extraño! Un tesoro que les vuela el culo a los animales salvajes, aunque no entendía todos los detalles, seguía contento. No importa por qué lo hizo el tesoro, sus manos ansiaban probarlo en otros animales. Capítulo 7. Necesito piedras espirituales. Con cada paso que daba, la emoción crecía. Sangre carmesí salpicó todo su camino. La sangre de muchos animales salvajes, cuyo trasero fue brutalmente destrozado. ¡Bang! Otra bestia peluda huyó de agonía cuando una fuerza invisible atacó su trasero 3 veces hasta que explotó, salpicando sangre por todas partes. ¡Bum!
El enorme cóndor cazador, sin siquiera tener tiempo de aterrizar en el suelo, dejó escapar un grito desgarrador, como si estuviera experimentando los tormentos del infierno. Entonces su trasero explotó. ¡Bum, bum! Era un tigre feroz de tamaño impresionante, que estaba a punto de saltar sobre Menbao. En el aire, dejó escapar un rugido aterrador, que luego fue reemplazado por un rugido escalofriante, después del cual su trasero fue destrozado por una lluvia de sangre. Tal vez porque su pelaje era tan grueso, explotó 5 veces seguidas. Esto es un tesoro. ¡Qué gran tesoro! El crepúsculo cayó antes de que pudiera darse cuenta. Menao miró con admiración el espejo de latón. En un día, voló el trasero de más de 100 animales. Es bueno que estuviera en las vastas montañas deshabitadas, de lo contrario el olor a sangre sería insoportable. Sin embargo, el espejo no es del todo efectivo. Cuando lo probé en Python y Fish, no pasó nada. No parece funcionar en animales escamosos. Pero sigue siendo impresionante. Lo usó de muchas maneras y descubrió que no funcionaba mientras estaba en una bolsa sin fondo. Solo funciona cuando está en su mano. Sintió la extraña excitación del espejo mientras funcionaba, explotando el trasero de los animales salvajes. Además, el óxido comenzó a desvanecerse, como si hubiera estado escondido durante muchos años y finalmente tuvo la oportunidad de calentarse. Con el inicio del anochecer, Menao se encontró en medio de las montañas. Satisfecho, respiró el aire de la noche. Es hora de regresar a la cueva del inmortal. De todos modos, muchos animales salvajes vivían en estas montañas. Menao incluso escuchó el rugido de las criaturas demoníacas que viven allí y practican la cultivación. A pesar de toda la emoción, se dio cuenta de que era peligroso quedarse. Estaba en este lugar en busca de animales salvajes, así que se movió lentamente. Pero cuando regresó, podía caminar mucho más rápido. Menao corrió a lo largo de las laderas de las montañas cubiertas de maleza, hasta que finalmente una luna brillante brilló en el cielo. Pronto se separó de la cueva del inmortal por solo 3 picos de montaña. De repente, un viento caliente sopló sobre su rostro y un olor acre golpeó sus fosas nasales. Se congeló, su corazón latía con fuerza, luego retrocedió unos pasos. Rugido. Al dar un paso atrás, un poderoso rugido sacudió el aire y una vez más aire caliente, y un olor acre lo envolvió. Una criatura parecida a un mono del tamaño de un hombre apareció frente a él. En sus ojos rojos, crueldad, todo su cuerpo estaba cubierto con una piel gruesa. La feroz bestia miró a Menao con una mirada sedienta de sangre. Al mirar a esta criatura, la cara de Menao cambió. Su cabeza daba vueltas, de una sola mirada a esta criatura casi se cae. Podía sentir el cultivo de esta criatura pulsando. La segunda etapa de la condensación de ki. Horrorizado, Menao dio otro paso atrás. No era solo una bestia salvaje, era una criatura demoníaca. Quizás se sintió atraído por el olor de la sangre de los animales muertos. No hubo tiempo para pensar. Una criatura demoníaca peluda, parecida a un mono, saltó, y luego todo su cuerpo se cubrió con fuego que no tocó su piel en absoluto. Se abalanzó sobre Menbao. En este momento crítico, la expresión de Menbao cambió. No estaba seguro de si el espejo de latón funcionaría contra la criatura demoníaca, pero no tuvo tiempo para pensar. Cuando saltó en el aire, lo esquivó hacia un lado, sacó un espejo y apuntó a la criatura demoníaca. Gritos desgarradores sacudieron el aire. Un geyser sangriento salió disparado de la parte trasera de la criatura demoníaca. El horror torció su rostro, la sed de sangre desapareció, reemplazada por confusión. En toda su vida, esta criatura nunca ha experimentado tal dolor. Pero no retrocedió. Más sangre brotó en el siguiente instante. Ahora la confusión en su rostro fue reemplazada por conmoción. Miró con horror el espejo en las manos del niño. Giró, cubriendo su trasero con una garra. El fuego se apagó y trató de esconderse, pero al no tener tiempo de ganar una distancia decente, su fondo volvió a explotar, esta vez 5 veces seguidas. Los gritos no se detuvieron mientras corría otros 30 metros. Menao sintió el espejo de cobre temblar como en éxtasis. Un poderoso rugido tronó, dirigiéndose directamente hacia la parte trasera de la criatura demoníaca. Un grito escalofriante sacudió las montañas, la mitad del cuerpo de la criatura demoníaca explotó. Una bruma sangrienta surgió en el aire, luego se disipó lentamente. La sorpresa fue la última emoción antes de morir. Todo sucedió muy rápido. Todo este tiempo, Menao se quedó allí con la boca abierta. Respirando rápidamente, miró al espejo. Ni siquiera una criatura demoníaca puede evitar que su espalda explote. Esto es un espejo, Menao sintió una emoción. Quitándolo, miró el cuerpo de la criatura demoníaca. El manual de condensación de ki describía criaturas demoníacas. Dice que dentro de sus cuerpos hay un núcleo demoníaco que contiene energía espiritual. Parece que puedes simplemente comértelo. Caminó rápidamente hacia el cuerpo. Como era de esperar, encontró un Demon Core intacto del tamaño de una uña en el vientre de la criatura. Exudaba un aroma delicado y encantador, dando una sensación de completa paz. Habiendo recibido el Demon Core, Menao se apresuró a regresar. Desafortunadamente, las criaturas demoníacas eran bastante raras en estos lugares.
Al no encontrarse con uno solo en el camino, regresó a la cueva del inmortal ligeramente decepcionado. Regresó a casa bien entrada la medianoche. Se sentó con las piernas cruzadas y miró el Demon Core y el espejo de bronce. Ojos brillantes. Puedo comerme el núcleo del demonio, pero todavía tengo la píldora de condensación espiritual que fue entregada por la secta. La aceptaré primero, luego el Demon Core. Habiéndose sintonizado, Menao colocó el Demon Core, un espejo de cobre y una piedra espiritual cerca. La piedra espiritual cercana le permitirá absorber un poco más de energía espiritual. Luego tomó la pastilla de condensación espiritual y se la tragó. Tan pronto como ella entró en su cuerpo, los hilos de energía espiritual comenzaron a desarrollarse lentamente. Menao hizo girar su cultivo, absorbiendo rápidamente el poder de la píldora curativa. Cuando abrió los ojos una hora después, brillaron intensamente. Tomar la píldora es mucho más efectivo que practicar la cultivación, pensó. Desafortunadamente, no hay suficiente energía en esta píldora de condensación espiritual. No había nada que pudiera hacer al respecto. Su mirada se deslizó hacia un lado y él, tomando el núcleo demoníaco, se lo puso en la boca. Inmediatamente, la energía espiritual se derramó por todo su cuerpo, superando con creces la de la píldora de condensación espiritual. Un poco más y sería demasiado. Comenzó a girar rápidamente el cultivo y a verter energía en él. Su cuerpo temblaba, filamentos brotaban de todos sus poros. 8 o 10 horas después, su cabeza zumbaba, pero su cuerpo parecía flotar. Ahora no tenía ningún hilo de energía espiritual dentro de él. El hilo se ha convertido en una corriente. La energía espiritual es como una corriente, el cuerpo se deshace de las impurezas mundanas. No me digas que esta es la segunda etapa de la condensación de Ki. Menao abrió los ojos. Brillaban con un resplandor increíble. Miró su cuerpo, luego volvió su conciencia hacia adentro y se examinó cuidadosamente. Realmente hizo un gran avance desde la primera etapa de condensación de Ki a la segunda. Los núcleos demoníacos son increíblemente efectivos. Los ojos de Menao se iluminaron. Se levantó y comenzó a vagar por la cueva del inmortal, disfrutando del aumento de energía espiritual que circulaba por su cuerpo. Estaba encantado. Ahora soy el inmortal en la segunda etapa de la condensación de Ki. Es una pena que los núcleos demoníacos raro. De lo contrario, podría practicar la cultivación mucho más rápido. Todo gracias a este espejo de valor incalculable. Menao miró al espejo. Mientras lo hacía, hizo una mueca y luego se frotó los ojos. Con incredulidad, miró de nuevo. El espejo de cobre estaba en su lugar. Pero acostado sobre él, la piedra espiritual se había ido. En su lugar estaba el Demon Core. La cabeza de Menao giró en confusión. Pensó que estaba loco. Silenciosamente miró al Demon Core que yacía sobre el espejo de bronce y vaciló. Colocó el Demon Core y Spirit Stone en el espejo. Eso es seguro. Pero ya se ha comido el Demon Core. Ahora no estaba seguro. ¿Realmente se comió el Demon Core? ¿O la piedra espiritual? No pude comer la piedra espiritual. Después de estar parado allí por un tiempo, Menao levantó el núcleo demoníaco. Dudando, lo olió. El olor lo convenció de que recientemente se había tragado el Demon Core. ¿Qué está pasando? ¿Hay otro? ¿Me equivoco y había 2 núcleos demoníacos en la creación demoníaca? Menao ahora está aún más confundido. Sacudió la cabeza, recuperando la claridad de pensamiento. Miró el Demon Core, seguido por el espejo de latón. Su cuerpo se agitó, sus ojos brillaban intensamente, como si estuviera mirando 10.000 monedas de oro. Parecía como si estuviera a punto de soltar un Demon Core. Parece que, el espejo absorbió la piedra espiritual y creó un segundo Demon Core. Le tembló la voz. Anteriormente, le parecía que la capacidad del espejo para hacer estallar animales salvajes era lo suficientemente poderosa. Nunca esperó que hubiera una habilidad mucho más fuerte escondida en él. Algún tiempo después, recuperó un poco la compostura. Un montón de pensamientos pululaban en su cabeza. Por el momento, no tenía una piedra espiritual para probarlos, el anhelo por él inundó. Necesitaba urgentemente uno para el experimento. Piedras espirituales. Necesito piedras espirituales. Sus ojos brillaban como los de una fiera bestia salvaje. Ahora las piedras espirituales eran más valiosas para él que el oro. El deseo de conseguirlos era más fuerte que su deseo de convertirse en oficial. Las piedras espirituales son indispensables para los cultivadores, especialmente Menao. Preocupado por su propio bienestar, el corazón está lleno de ansiedad y entusiasmo. En cuanto a Menao, su deseo por las piedras espirituales era más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido. Desafortunadamente, la secta patrona era una secta pequeña. Prácticamente no había otra posibilidad de obtenerlas que no fuera el día de dispensación de la píldora mensual, aparte del hecho de que se podían tomar de otras personas. Queda un mes para la próxima dispensación de la píldora. Menao se miró al espejo, con una mueca feroz en su rostro. Un momento después, desapareció. Por el momento, su cultivo estaba en la segunda etapa de condensación de Ki. Incluso si quisiera llevárselos por la fuerza, ahora no es rival para ellos. No tenía dinero en el condado de Yunjie, concluyó Menao impotente. Ahora soy el inmortal y todavía no los tengo.
Comenzó a desplazarse por las opciones donde podía obtener más piedras espirituales. Capítulo 8. Zhao Wugan solo queda un mes, pero durante este mes debo luchar para dar un paso más en mi cultivo. Con cuidado volvió a poner el espejo de latón en la bolsa sin fondo. Entendió que no debía dejar que nadie supiera sobre sus habilidades. Si alguien se entera, se lo llevarán y él mismo perecerá. Miró a su alrededor y la suciedad que lo cubría. Debido a toda esta confusión, casi se olvidó de su apariencia desagradable. Pero ahora, habiéndose calmado un poco, se dirigió de la cueva del inmortal a un pequeño arroyo y lavó la suciedad y las impurezas. Regresó ya antes del anochecer. Sacó la instrucción de condensación de ki y comenzó a estudiarla. Habiendo alcanzado la segunda etapa de condensación de ki, se pueden usar las habilidades inmortales. Habiendo alcanzado la quinta etapa, puede utilizar la técnica Windwalk, habilidad inmortal similar al vuelo. Menao cerró los ojos, ya anticipando cómo usaría la técnica Windwalk en la quinta etapa de condensación de ki. En ese momento, de repente, la temperatura en la cueva del inmortal saltó bruscamente. Entonces, lenguas de fuego aparecieron en su mano derecha. Teniendo en cuenta que todavía pensaba como un mortal, lo que vio llenó su corazón y su mente de placer, lo que a su vez extinguió las llamas. Menao se calmó inmediatamente y comenzó a girar su cultivación. Desafortunadamente, al mediodía, después de una docena de intentos, no progresó más que creando varias chispas, luego de lo cual la energía espiritual en su cuerpo se disipó. Qué difícil es dominar el arte de la serpiente de fuego, dijo Menao, frunciendo el ceño. Obstinado, no se rendirá tan fácilmente, por lo que dedicó un tiempo a los ejercicios de respiración antes de continuar. Así que la noche se convirtió de nuevo en amanecer. Durante estos 2 días, Menao perdió la cuenta de cuántas veces falló, hasta que finalmente su fuerza lo abandonó. Cuando la energía espiritual se disipó, comenzó a hacer ejercicios de respiración, cada vez que su determinación se encendía más y más brillante. No puedo creer que no pueda usar el arte de la serpiente de fuego, dijo Menao, apretando los dientes, golpeó con la palma de la mano la bolsa sin fondo. Un instante después, un Demon Core apareció en su mano. Sabía que si absorbía el núcleo, y el espejo realmente posee propiedades tan maravillosas, en el futuro, cuando las piedras espirituales estén en abundancia, no tendrá el original para hacer copias. ¿Qué puedo hacer? Estas pequeñas cosas deberían ser lo último que me preocupe. En el peor de los casos, tendré que ir a las montañas por otra criatura demoníaca. Después de un momento de vacilación, se metió el Demon Core en la boca, cerró los ojos y comenzó a hacer ejercicios de respiración. La energía espiritual explotó dentro de él, llenando cada rincón de su cuerpo. Pasó el tiempo, pronto llegó el mediodía. Menao abrió los ojos, brillaron. Su cultivo todavía estaba en la segunda etapa, pero mucho más fuerte. Creo que 3 más, o 5 más y llegaré a la tercera etapa de condensación de ki. Un poco desanimado por el hecho de que cuanto mayor sea su cultivo, más difícil será su crecimiento. Pero su corazón palpitó de anticipación cuando pensó en el espejo de cobre. Levantó la mano y apretó la palma en un puño. Al levantar el puño, toda su mano se vio envuelta en llamas, que luego se convirtieron en una pequeña serpiente ardiente tan larga como un dedo. Un calor sofocante emanaba de ella. Menao sintió que la energía espiritual en su cuerpo disminuía en un 30%. Su rostro se puso pálido, pero la comprensión brilló en sus ojos y sonrió. Saltó de la cueva inmortal con un movimiento de su mano derecha. La serpiente de fuego voló y golpeó un árbol cercano. Chocaron con un choque, todo el árbol fue envuelto en llamas, en un par de momentos se convirtió en cenizas. Necesito encontrar tiempo para mostrárselo a Fadman. Definitivamente me elogiará. Inspirado, sonrió ampliamente. Pasó medio mes, Menao recorrió las montañas en busca de criaturas demoníacas y entrenó el arte de la serpiente de fuego. Como hombre común, no estudió tanto como ahora. Pronto se volvió muy hábil para manejarlo y también pudo reducir la cantidad de energía espiritual gastada. Pero todavía tomó alrededor de 10 respiraciones para crearlo. También visitó la secta exterior y secretamente probó el espejo en algunos de los estudiantes. Sin embargo, no pasó nada. Después de varios intentos, Menao concluyó que el espejo de cobre funcionaba en criaturas con pelaje grueso. Es una lástima, por supuesto, pero incluso en sus sueños más locos, no podía imaginar que el espejo resultaría ser tan poderoso. Desafortunadamente, durante estas 2 semanas nunca se encontró una sola criatura demoníaca, el crecimiento de su cultivo se ha detenido. Afortunadamente, cada vez que practicaba el arte de la serpiente de fuego, su cultivo aumentaba ligeramente durante su recuperación. Es cierto que no se atrevió a hacerlo en el desierto entre las montañas. Solo en la cueva del inmortal. Quedan 10 días para el día de dispensación de la píldora. Debemos adentrarnos más en las montañas. Habiendo tomado una decisión, Menao partió al amanecer, dirigiéndose a lo profundo de las montañas. Durante el día, no se detuvo a descansar, cuando cayó la noche, ya había perdido la cuenta.
De cuántas cadenas montañosas cruzó, finalmente, al pie de la montaña negra, se encontró con una criatura demoníaca parecida a un oso. Durante la batalla, usó el arte de la serpiente de fuego y el poder del espejo de cobre. 5 explosiones tronaron, acompañadas de un rugido triste y ondulante, después de lo cual la criatura murió en un charco de su propia sangre. Tomó el núcleo y estaba a punto de ir más allá por el negro montaña cuando el cabello de su cuerpo comenzó a agitarse. A una distancia decente de él, aparecieron 5 criaturas demoníacas con cabezas de elefantes y cuerpos de tigres. Sus ojos fríos lo miraron de cerca. Con el espejo, fácilmente podría derrotar a una criatura demoníaca. Pero con 5 será muy difícil. Retrocedió lentamente, su mano derecha agarró el espejo. Capítulo 8. Zhao Wugan solo queda un mes, pero durante este mes debo luchar para dar un paso más en mi cultivo. Con cuidado volvió a poner el espejo de latón en la bolsa sin fondo. Entendió que no debía dejar que nadie supiera sobre sus habilidades. Si alguien se entera, se lo llevarán y él mismo perecerá. Miró a su alrededor y la suciedad que lo cubría. Debido a toda esta confusión, casi se olvidó de su apariencia desagradable. Pero ahora, habiéndose calmado un poco, se dirigió de la cueva del inmortal a un pequeño arroyo y lavó la suciedad y las impurezas. Regresó ya antes del anochecer. Sacó la instrucción de condensación de ki y comenzó a estudiarla. Habiendo alcanzado la segunda etapa de condensación de ki, se pueden usar las habilidades inmortales. Habiendo alcanzado la quinta etapa, puede utilizar la técnica Windwalk, habilidad inmortal similar al vuelo. Menao cerró los ojos, ya anticipando cómo usaría la técnica Windwalk en la quinta etapa de condensación de ki. En ese momento, de repente, la temperatura en la cueva del inmortal saltó bruscamente. Entonces, lenguas de fuego aparecieron en su mano derecha. Teniendo en cuenta que todavía pensaba como un mortal, lo que dio llenó su corazón y su mente de placer, lo que a su vez extinguió las llamas. Menao se calmó inmediatamente y comenzó a girar su cultivación. Desafortunadamente, al mediodía, después de una docena de intentos, no progresó más que creando varias chispas, luego de lo cual la energía espiritual en su cuerpo se disipó. Qué difícil es dominar el arte de la serpiente de fuego, dijo Menao, frunciendo el ceño. Obstinado, no se rendirá tan fácilmente, por lo que dedicó un tiempo a los ejercicios de respiración antes de continuar. Así que la noche se convirtió de nuevo en amanecer. Durante estos 2 días, Menao perdió la cuenta de cuántas veces falló, hasta que finalmente su fuerza lo abandonó. Cuando la energía espiritual se disipó, comenzó a hacer ejercicios de respiración, cada vez que su determinación se encendía más y más brillante. No puedo creer que no pueda usar el arte de la serpiente de fuego. Dijo Menao, apretando los dientes, golpeó con la palma de la mano la bolsa sin fondo. Un instante después, un Demon Core apareció en su mano. Sabía que si absorbía el núcleo, y el espejo realmente posee propiedades tan maravillosas, en el futuro, cuando las piedras espirituales estén en abundancia, no tendrá el original para hacer copias. ¿Qué puedo hacer? Estas pequeñas cosas deberían ser lo último que me preocupe. En el peor de los casos, tendré que ir a las montañas por otra criatura demoníaca. Después de un momento de vacilación, se metió el Demon Core en la boca, cerró los ojos y comenzó a hacer ejercicios de respiración. La energía espiritual explotó dentro de él, llenando cada rincón de su cuerpo. Pasó el tiempo, pronto llegó el mediodía. Menao abrió los ojos, brillaron. Su cultivo todavía estaba en la segunda etapa, pero mucho más fuerte. Creo que 3 más, o 5 más y llegaré a la tercera etapa de condensación de ki. Un poco desanimado por el hecho de que cuanto mayor sea su cultivo, más difícil será su crecimiento. Pero su corazón palpitó de anticipación cuando pensó en el espejo de cobre. Levantó la mano y apretó la palma en un puño. Al levantar el puño, toda su mano se vio envuelta en llamas, que luego se convirtieron en una pequeña serpiente ardiente tan larga como un dedo. Un calor sofocante emanaba de ella. Menao sintió que la energía espiritual en su cuerpo disminuía en un 30%. Su rostro se puso pálido, pero la comprensión brilló en sus ojos y sonrió. Saltó de la cueva inmortal con un movimiento de su mano derecha. La serpiente de fuego voló y golpeó un árbol cercano. Chocaron con un choque, todo el árbol fue envuelto en llamas, en un par de momentos se convirtió en cenizas. Necesito encontrar tiempo para mostrárselo a Fatman. Definitivamente me elogiará. Inspirado, sonrió ampliamente. Pasó medio mes, Menao recorrió las montañas en busca de criaturas demoníacas y entrenó el arte de la serpiente de fuego. Como hombre común, no estudió tanto como ahora. Pronto se volvió muy hábil para manejarlo y también pudo reducir la cantidad de energía espiritual gastada. Pero todavía tomó alrededor de 10 respiraciones para crearlo. También visitó la secta exterior y secretamente probó el espejo en algunos de los estudiantes. Sin embargo, no pasó nada. Después de varios intentos, Menao concluyó que el espejo de cobre funcionaba en criaturas con pelaje grueso. Es una lástima, por supuesto, pero incluso en sus sueños más locos, no podía imaginar que el espejo resultaría ser tan poderoso. Desafortunadamente, durante estas 2 semanas nunca se encontró una sola criatura demoníaca, el crecimiento de su cultivo se ha detenido.
Afortunadamente, cada vez que practicaba el arte de la serpiente de fuego, su cultivo aumentaba ligeramente durante su recuperación. Es cierto que no se atrevió a hacerlo en el desierto entre las montañas. Solo en la cueva del inmortal. Quedan 10 días para el día de dispensación de la píldora. Debemos adentrarnos más en las montañas. Habiendo tomado una decisión, Menao partió al amanecer, dirigiéndose a lo profundo de las montañas. Durante el día, no se detuvo a descansar. Cuando cayó la noche, ya había perdido la cuenta de cuántas cadenas montañosas cruzó. Finalmente, al pie de la montaña negra, se encontró con una criatura demoníaca parecida a un oso. Durante la batalla, usó el arte de la serpiente de fuego y el poder del espejo de cobre. 5 explosiones tronaron, acompañadas de un rugido triste y ondulante, después de lo cual la criatura murió en un charco de su propia sangre. Tomó el núcleo y estaba a punto de ir más allá por el negro montaña cuando el cabello de su cuerpo comenzó a agitarse. A una distancia decente de él, aparecieron 5 criaturas demoníacas con cabezas de elefantes y cuerpos de tigres. Sus ojos fríos lo miraron de cerca. Con el espejo, fácilmente podría derrotar a una criatura demoníaca. Pero con 5 será muy difícil. Retrocedió lentamente, su mano derecha agarró el espejo. De repente, se escuchó un rugido ensordecedor detrás de los árboles en la ladera de la montaña negra. Sonaba más fuerte hasta que empezó a sonar como una explosión burbujeando en el aire. La cara de Menao cambió y se escapó lo más rápido posible. Afortunadamente, las criaturas demoníacas no lo persiguieron, y pronto desapareció en las montañas. En este rugido, escuché algo que recuerda al grito del tío Shangguan. Parece que hay muchas criaturas demoníacas que habitan en la montaña negra, y parece que hay algunos demonios más grandes entre ellas. Mientras se apresuraba hacia adelante, miró la montaña negra, cada vez más convencido del peligro de este lugar. 10 días pasaron desapercibidos. Evitando la montaña negra, Menao decidió adentrarse más en las montañas, pero no se encontraron más criaturas demoníacas en su camino. El núcleo de oso demoníaco en su bolsa sin fondo se volvió cada vez más valioso a partir de esto, por lo que no se lo comió. Las campanas sonaron, lo que significa que era el día de dispensación de pastillas. Menao dejó la cueva inmortal y entró en la secta exterior. Cuando la dejó, el mes pasado estaba en la primera etapa de condensación de Ki, ahora ha llegado a la segunda etapa. Aunque todavía había un camino decente por recorrer hasta el tercer paso, sugirió que si el espejo de cobre era tan efectivo como pensaba, haría un rápido progreso en el futuro. Preocupado sobre la perspectiva de perderlo todo, Menao entró en la plaza de dispensación de píldoras. Muchos de los discípulos lo miraron, aparentemente reconociéndolo. Sus payasadas el mes pasado causaron un gran revuelo en la secta exterior. Aunque su nivel de cultivo era bajo y había pasado un mes completo, el caso fue objeto de muchos chismes. Shangguan Shu no vino esta vez, vino un hombre de mediana edad. Al igual que la última vez, distribuyó la píldora y la mitad de la piedra espiritual. Esta vez no había ninguna píldora individual. Tan pronto como la píldora y la piedra espiritual estuvieron en su bolsa sin fondo y las columnas se extinguieron, Menao abandonó rápidamente la plaza sin dudarlo. Cuando se fue, miró alrededor de la plaza, bastantes cultivadores bloquearon el camino para que otros estudiantes tomaran píldoras curativas y piedras espirituales. La bendición de la hermana mayor Shu todavía lo estaba protegiendo. Junto con su apresurada partida, todo lo que recibió fueron un par de miradas frías. Nadie intentó robarle. Exhaló un suspiro de alivio. Sabía perfectamente bien que el nombre de la hermana mayor Shu no lo protegería por mucho tiempo. Todo salió bien este mes, pero después de un par de meses seguramente alguien fallará. Mientras el espejo de cobre funcione, en unos meses, veamos cuál de nosotros será la presa. Con los ojos brillantes, inclinó la cabeza y aceleró el paso. Dejó la secta exterior, ardiendo con el deseo de probar el espejo de cobre, y se apresuró a regresar a la cueva del inmortal. No muy lejos de la cueva, de repente disminuyó la velocidad, con las pupilas contraídas. Un hombre emergió lentamente de la jungla. Vestía una túnica verde y parecía tener 24 o 25 años. Una sonrisa altiva jugó en su rostro feroz, se detuvo y miró con frialdad a Menbao. Su cultivo no fue del todo ordinario. La tercera etapa de la condensación de Ki. El hombre se detuvo, bloqueando el camino de Menbao. Saludos, hermano mayor Zhao, dijo Menbao, cambiando de rostro, dio un par de pasos hacia atrás. Puso su mano derecha detrás de su espalda y la apretó levemente. Había visto a este hombre antes. Casi todos en la secta exterior conocían al hermano mayor Zhao Wugan. Fue cruel y despiadado. Muchos estudiantes de las etapas iniciales murieron a sus manos en la zona pública. Él era uno de los que adulaba a los estudiantes por encima del tercer nivel, pero empujaba a los estudiantes del primer y segundo nivel. Así que has oído hablar de mí, Zhao Wugan dijo fríamente. Así que no hay necesidad de actuaciones. Da aquí tu píldora curativa y la piedra espiritual. Otros no se atrevieron a tocar a Menbao, pero Zhao Wugan se unió a la secta hace muchos años y sabía cómo iban las cosas. La hermana mayor Shu estaba constantemente recluida, parece que a ella no le importan las vidas de los estudiantes comunes. Hermano mayor Zhao, ¿no puedes hacer una excepción?
Preguntó Menbao, retrocediendo un par de pasos más. Yo solo soy un científico y acabo de recibir la piedra espiritual y la píldora curativa. ¿Podrías darme algo de tiempo? El nivel de cultivo de esta persona lo excedió en más de un paso. Además, nunca peleó con nadie. Su rostro se puso blanco de miedo. ¿Te llamas científico? Él sonrió y luego se rió a carcajadas. No me digas que eras científico antes de llegar aquí. Vamos, ven a leerle los poemas a tu hermano mayor. Quizás me anime y no te golpearé ni te romperé las piernas, hermano mayor Zhao. Menbao estaba muy nervioso y también muy enojado, pero no tuvo más remedio que mantenerse firme y tratar de convencer a esta persona. Los sabios dijeron que sí, cállate. Tomaré no solo tu píldora curativa y la piedra espiritual, sino también la cueva del inmortal. A partir de ahora, somos hermanos discípulos de fuera, pero dentro de la cueva serás mi sirviente. Si incluso lloricuras, te martillaré en la cabeza. El significado de la frase es mejor morir que vivir. Comenzó a atacar a Menbao, a sus ojos con crueldad. Su cultivo ya ha llegado a la tercera etapa, y necesitaba mucha energía espiritual. Por eso le gustaba la cueva de los hombres inmortales Ao. Por otro lado, todavía tenía miedo de la hermana mayor Shu, por lo que tenía un plan para mantenerlo con él como sirviente. El tiempo pasará y la hermana mayor Shu ni siquiera recordará a este simple estudiante, entonces podrá matar a Menbao. O, salvando su vida, puede lisiarlo y mantenerlo con él para que lea poesía. Esto resaltará la naturaleza sofisticada de Zhao Wugan. La cueva del inmortal pertenece a la hermana mayor Shu. ¿Cómo puedo decidir por ella? Hermano mayor Zhao, por favor no me avergüences. Detrás de su espalda, hilos de energía espiritual se reunieron en la mano derecha de Menbao. Sabía que no era rival para Zhao Wugan, pero la cueva del inmortal era demasiado importante y la piedra espiritual aún más. No podía darse el lujo de renunciar a ella. Por eso, inseguro y enojado, mencionó el nombre de la hermana mayor Shu. Te mostraré un poco de respeto y lo ignoraré, dijo Zhao Wugan con un bufido. Pareces estar buscando problemas. Definitivamente te enseñaré por qué a veces, entre la muerte y la vida, es mejor elegir la muerte. Incapaz de contenerse por más tiempo, corrió hacia Menbao, con las manos listas para agarrarlo. La mirada sorprendida y asustada de Menbao deleitó a Zhao Wugan. Las víctimas temblorosas y asustadas lo deleitaron. Ya imaginaba a Menbao cayendo al suelo frente a él, temblando de miedo. Cuando su orgullo alcanzó su punto máximo antes de llegar a Menbao, la expresión asustada de Menbao cambió a una formidable. Lanzó su mano derecha desde detrás de su espalda y, ardiendo, del tamaño de un dedo, la serpiente de fuego voló hacia Zhao Wugan. El corazón de Menbao casi saltó de su pecho. Sabía que el arte de Fire Serpent no era lo suficientemente fuerte como para matar a su oponente, pero esperaba al menos ralentizarlo. No quería ser atrapado y mucho menos separarse de sus pertenencias y servir. Huirá a las montañas durante la noche si tiene éxito. El arte de la serpiente de fuego. La cara de Zhao Wugan cambió y dio un paso atrás. Golpeó la bolsa sin fondo y nació una pequeña espada blanca, que arrojó en dirección a la serpiente de fuego. Con un rugido, la serpiente de fuego desapareció. La espada blanca estaba doblada por completo, por lo que la pateó hacia la jungla. Con un poco de vergüenza, Zhao Wugan continuó retirándose, viendo a Menbao huir hacia las montañas. Estaba conmocionado y enfurecido. Llegó a la segunda etapa de condensación de ki tan rápido, dijo un enojado Zhao Wugan. La cueva inmortal de la hermana mayor Shu es realmente efectiva. Parece que tendremos que matar a este tipo. Corrió en su persecución. Después de un tiempo, se dio cuenta de que Menbao está mucho mejor orientado en esta parte de las montañas que él. Además, corrió muy rápido. Zhao Wugan no pudo atraparlo. Pequeño bastardo, llamó ominosamente Zhao Wugan, no hay nadie en estas montañas. ¿Quieres morir? Ven aquí, te acabaré. Dado lo rápido que corría Menbao, decidió que era hora de usar una de sus técnicas más poderosas. Aulló, su cuerpo se agrandó, el vello de su cuerpo se espesó y comenzó a brillar con oro. Parte del cabello incluso atraviesa la ropa. Se convirtió en algo así como una criatura demoníaca. Esta es una técnica que aprendió antes de unirse a la secta. La habilidad de transformación demoníaca. Esa era una habilidad que solo se puede entrenar al alcanzar la segunda etapa de condensación de ki, pero la transformación demoníaca no fue tan obvia. Su cuerpo se estaba volviendo más grande, más fuerte y más aterrador. Esta habilidad le permitió hacer estragos entre los estudiantes débiles. Podía usarlo por un tiempo limitado, pero la habilidad era bastante efectiva. Su carta de triunfo asesina. Ahora que su cultivo ha alcanzado la tercera etapa de condensación de ki, la habilidad se ha vuelto aún más fuerte. Un pelaje tan espeso y dorado fue una agradable sorpresa para él. La capacidad de convertirse en demonio le permitió sacudir fácilmente a su oponente. Literalmente irradiaba confianza y poder, su grueso pelaje dorado brillaba intensamente. El pelaje incluso creció en su rostro. Se veía exactamente como una criatura demoníaca humanoide. Serás el primero en morir por mi habilidad de transformación demoníaca. Tu muerte no será en vano. Capítulo 9. Impaciencia y decepción. Usando todas sus técnicas de la tercera etapa, la fuerza y la velocidad de Zhao Wugan aumentaron varias veces.
sonriendo con repugnancia y codicia, corrió hacia Menbao, con las garras afiladas brillando bajo el sol. Estaría absolutamente seguro de que Menbao se rompería del miedo. Puede huir, pero nunca ser salvo. Corre, se rió Zhao Wugan con su sonrisa bestial, su voz tan fuerte que el aire a su alrededor tembló. No puedes escapar de la habilidad de Zhao Wugan. Mientras Zhao Wugan fue lanzado en forma demoníaca, Menbao se llevó sus piernas, que es fuerza. Por el rabillo del ojo, vio lo que había sucedido, la sorpresa brilló en su rostro. Entonces, aparentemente, otro pensamiento pasó por su cabeza, y la sorpresa en su rostro fue reemplazada por otra cosa. La forma demoníaca se veía exactamente como la forma de otras bestias que detonó con el espejo de cobre. De hecho, su piel brillaba mucho más que las pieles de estos animales. Menbao miró de cerca a Zhao Wugan, todavía con una expresión extraña en su rostro. El cabello grueso y dorado lo hacía parecer el rey de las bestias. Zhao Wugan, al ver la expresión de Menbao, se sorprendió. Cuando llegó a la tercera etapa de la condensación de Qi, experimentó una transformación demoníaca, pero por primera vez se la mostró a otra persona. La extraña expresión de Menbao lo enojó. Se rió entre dientes y una luz mortal brilló en sus ojos. Creo que, te debería gustar este espejo de cobre, dijo Menbao. Al ver que la velocidad de Zhao Wugan aumentaba en forma demoníaca, se dio cuenta de que cerraría la distancia que los separaba muy rápidamente. Dio un par de pasos hacia atrás y golpeó su bolsa sin fondo con la mano derecha. Inmediatamente apareció un espejo de latón. Todavía hay una expresión extraña en su rostro, mostró un espejo en la dirección de Zhao Wugan, y brilló con altivez y majestuosidad. Tan pronto como el espejo brilló, Menbao sintió un calor abrasador que nunca antes había visto. En comparación con otras criaturas demoníacas, su reacción a Zhao Wugan fue mucho más fuerte. Era como si le hubieran liberado un hambre insaciable. En ese momento, Qi invisible salió del espejo y corrió hacia adelante. Zhao Wugan saltó hacia Menbao, un aura mortal y feroz que emanaba de él. De repente, sintió un extraño Qi entrar en su cuerpo. Hirvió furiosamente por dentro, por fuera parecía que Qi se estaba rascando para salir. El rostro de Zhao Wugan cambió. Un dolor agudo sacudió todo su interior, que rápidamente aumentó a un nivel crítico. Sin dudarlo, empujó a Qi hacia su Dantian para quitarlo de su cuerpo. Al parecer, Qi era muy fuerte, buscando un punto débil para salir. Cuando empujó a Qi en su Dantian, se precipitó hacia sus nalgas e instantáneamente, causando un dolor insoportable, estalló. Zhao Wugan dejó escapar un grito desgarrador. Nunca había hecho tal sonido en su vida, porque era la primera vez en su vida. Todo su cuerpo tembló y miró a Menbao con ira. La luz mortal en sus ojos se encendió aún más. Hermano mayor Zhao, dijo Menbao. Mi corazón late salvajemente. Por primera vez en su vida, peleó con alguien. ¿Por qué no terminarlo ahora? Si no me hace la vida difícil, yo, a mi vez, haré lo mismo. Un final feliz. Juntó las manos sobre el espejo. Los desgarradores gritos de su oponente lo inquietaron. No puede soportarlo más. Después de todo, es un humano, no una criatura demoníaca. Oh, pequeño bastardo. Gritó Zhao Wugan. Hoy, no solo te mataré. Bajaré de esta montaña, encontraré a tu familia y los mataré. Difamaré a todo tu clan. Estaba prácticamente loco por el dolor. Con ojos ardientes, dejó escapar un rugido salvaje y se abalanzó sobre Menbao, con sus afiladas garras listas para despedazarlo. Menbao era un simple científico que nunca luchó. Pero no era una doncella tímida. Al escuchar las palabras de Zhao Wugan, sus ojos se iluminaron con fuego mortal. No tiene sentido negociar con alguien que claramente está tratando de provocarlo. No podía soportar estos desafortunados gritos, pero al escuchar tales amenazas, cualquiera habría perdido los estribos. Retrocedió un par de pasos y levantó el espejo con resolución. Mientras se acercaba, Zhao Wugan sintió que algo se acercaba a él con estrépito. Una vez más, el aterrador Qi entró en su cuerpo. Considerando la experiencia, se protegió sellando el Qi para que la energía no pudiera escapar. Él ya se regocijaba por su éxito, cuando de repente ella atravesó con estrépito todo su cuerpo y se le escapó por la oreja izquierda. El dolor era muchas veces más fuerte que antes, dejó escapar un grito inhumano y penetrante. Siguiendo su oreja derecha explotó, rociando todo en una fuente de sangre. Su cabeza parecía estar a punto de partirse en dos, su rostro se puso blanco. Estupefacto, miró a Menbao. Entonces, una expresión de monstruosa crueldad apareció en su rostro. Mataré a toda tu familia y luego destruiré a todo tu clan. Les haré sentir el mismo dolor, y luego, disfrutando de sus gritos, los dejaré morir. Soportando el dolor, sin escuchar nada, saltó sobre Menbao, lleno de loca determinación de acabar con él. Salvaré tu rostro y lo dejaré ir. Nunca había visto un espejo explotar en su oído. Inquebrantable, dio un paso atrás y volvió a mostrar un espejo a Zhao Wugan. Menbao. Zhao Wugan gritó, con la oreja derecha destrozada. Ambos oídos están hinchados. Ya no parecía feroz y furioso, sino asombrado y asustado. Se dio la vuelta, más rápido que nunca en su vida, y trató de escapar, sin querer seguir tratando con Menbao. Pero de miedo tembló tanto que ni siquiera pudo escapar. En cambio, se recompuso y volvió a despertar su deseo de matar.
Causará sufrimiento a la familia de Menbao y tomará este espejo de cobre maldito. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, el espejo salió volando de las manos de Menbao por primera vez. Parecía estar interesado en lo que estaba pasando. Voló detrás de Zhao Wugan, atacándolo repetidamente. Hay desesperación en los ojos de Zhao Wugan. Una fuerza poderosa penetró en su cuerpo. Incapaz de contenerse o correr, gritó. Algo lo lanzó al aire y su oreja izquierda, oreja derecha, pecho y piernas explotaron. Ki estalló, rociando todo a su alrededor con una fuente de sangre. Después de 10 respiraciones, Zhao Wugan los ojos se apagaron y su cuerpo lentamente se convirtió en un humano. La piel desapareció y aparentemente, por lo tanto, el espejo de cobre, habiendo perdido interés, regresó a Menbao. El cuerpo de Zhao Wugan cayó al suelo. Hay sangre por todas partes. Los ojos vacíos de Zhao Wugan estaban llenos de horror y desesperación. Al ver una escena como esta, cualquiera habría vacilado. Mirando el cuerpo sin vida de Zhao Wugan, Menbao respiró hondo. El espejo del atón volvió a caer en su mano, lo que le hizo temblar. Se estremeció de asombro. Volar un animal salvaje es una cosa, una persona viva es otra cosa completamente distinta. La sangrienta escena frente a él lo sacudió. El olor a muerte emanaba del espejo y quería deshacerse de él de manera intolerable. Aflojó su agarre y cayó al suelo. Después de todo, era un científico común. El espejo parecía interesante al principio, pero su naturaleza aterradora estaba en desacuerdo con los ideales confucianos en los que creía Menbao. Se quedó en silencio por un rato, un conflicto radiaba en su corazón. Hay decepción en sus ojos. En el fondo, todavía era un erudito del condado de Yunjie. Le dijo a la gente la verdad, nunca se metió en peleas, y mucho menos en asesinatos. Ya se había convertido en parte de su naturaleza y no era fácil cambiarlo. Mientras reflexionaba sobre la situación, su corazón se aceleraba en busca de una solución. Etiqueta, alegría, bondad y justicia del confucianismo, la búsqueda de la verdad, la exigencia de abstenerse de asesinar. Pero Seek proclamó, el fuerte se come al débil. Ahora entendí el significado de estas palabras, pero entender y aplicar son cosas diferentes. Menbao sintió horror al pensar en lo que había sucedido. Después de un rato, respiró hondo y estaba a punto de irse. Pero después de dar un par de pasos, apretando los dientes, se dio la vuelta y se acercó al cuerpo de Zhao Wugan. Levantó su bolsa sin fondo, luego convocó a la serpiente de fuego y la dirigió al cuerpo. El fuego no podía quemar por completo el cuerpo, por lo que Menbao se tragó la píldora de condensación espiritual y disparó la serpiente de fuego 3 veces más. Pronto quemó el cuerpo hasta dejarlo irreconocible. Realizó varios ejercicios de respiración. Luego, a regañadientes, disparó a la serpiente de fuego 2 veces más. Ahora el cuerpo se ha convertido en cenizas. Mirando el espejo, apretó los dientes, se acercó, lo agarró con fuerza y lo levantó. Confundido y asustado, Menbao se apresuró a ir a su cueva del inmortal. Se sentó aturdido y se sentó allí durante mucho tiempo antes de finalmente abrir la bolsa de Zhao Wugan. Al ver el contenido, sus ojos brillaron. El humor sombrío de su primer asesinato desapareció repentinamente. Este tipo es rico, exclamó sin aliento. La bolsa sin fondo contenía 8 piedras espirituales, 7 píldoras de condensación espiritual y un trozo de hueso cubierto de extraños símbolos. Examinó el trozo de hueso y luego lo arrojó a un lado. Describió la técnica de transformación demoníaca. No se atrevió a tocarla. No tenía el menor deseo de convertirse en demonio y ser destruido por su propio espejo. Tiró el fragmento de hueso, de repente recordó la espada voladora. Inmediatamente salió de la cueva y lo encontró en la jungla. Levantando la espada blanca corta, regresó a la cueva para estudiarla. Menbao no pudo pensar en una manera de vincular el camino de los inmortales y el camino de Confucio. Decidió dejar de pensar en eso. Quizás algún día entenderá cómo, pero ahora lo más importante para él era encontrar una manera de sobrevivir en la secta. Determinado, sacó las piedras espirituales y las sintió. Luego sacó un espejo de cobre y lo dejó, mirándolo durante un rato. El hermano mayor Zhao me provocó, susurró, tuve que contraatacar. Traté de resolverlo, pero se negó. Maté a un hombre, pero traté de ser sensato. Fui amable, quería la muerte. El espejo huele a sangre. En manos de un villano será un instrumento del mal, pero en mis manos será diferente. La bondad confuciana está en mi corazón y este tesoro me pertenece. Será diferente. Se miró en el espejo y respiró hondo. No solo explota, y no solo tiene sed de sangre. Lo usaré con precaución en el futuro. Murmuró esto para sí mismo durante un rato, luego levantó la cabeza, pensando en otros misterios del espejo y su esperanza. Apretó los dientes. Éxito o fracaso. Ahora veremos. Si tengo éxito, practicaré la cultivación de una manera nunca antes vista. Desechando sus dudas, Menbao sacó el núcleo del demonio y la mitad de la piedra espiritual, luego los colocó junto a él en el espejo. Con anticipación, comenzó a esperar. Ya había pasado suficiente tiempo para que el piso de la varilla de incienso se quemara, pero no pasó nada. El núcleo demoníaco no ha cambiado, la piedra espiritual no ha desaparecido. Solo quedaba un Demon Core. Menbao frunció el ceño. Comenzó a pasear por la cueva antes de mirar hacia atrás en el espejo. No puede ser.
El mes pasado definitivamente hubo dos de ellos. Él, sumido en sus pensamientos, miró la piedra espiritual en el espejo. Después de un rato, cerró la bolsa sin fondo y sacó otra mitad de la piedra espiritual, que colocó con cuidado en el espejo. Tan pronto como la piedra espiritual tocó la superficie del espejo, un aura negra barrió la superficie del espejo, haciéndolo parecer un lago. Dos piedras espirituales se hundieron en él, la negrura se agitó, espesándose en el núcleo demoníaco. Entonces apareció otro Demon Core junto al primer Demon Core. Esto sorprendió a Mengao. Aunque se preparó para algo así, todavía lo golpeó hasta la médula. Momentos después, tomó dos núcleos de demonio y los examinó con entusiasmo. Así que es verdad. Asombroso. Se volvió difícil para él respirar, tomó un tiempo antes de que recuperara el control. De repente todo fue posible. Respiró hondo un par de veces y trató de repetir el proceso de nuevo. Una piedra, dos piedras, 9 piedras, al final solo tenía una. Frente a él había 4 núcleos demoníacos intactos. Si cuentas el original, entonces 5. Los núcleos exudaban un aroma dulce y embriagador. Una sonrisa estúpida se dibujó en su rostro cuando se dio cuenta de que nunca antes había tenido tanta riqueza. Ante él apareció algo que ningún discípulo de la secta exterior había visto. Su alegría se extendió hasta las profundidades de la noche. Agarrando los núcleos de demonio, se puso uno en la lengua y se lo tragó. 2 horas después, abrió los ojos y se comió otro. Nunca antes había hecho algo extravagante. En ese momento, aparentemente ilimitado, la energía de los núcleos demoníacos se disipó por completo en su cuerpo, el amanecer amaneció en el horizonte. Su cuerpo zumbaba y se liberaron más aguas residuales a través de los poros. Cuando abrió los ojos, brillaron intensamente. La tercera etapa de la condensación de Ki. Menao no fue suficiente. Su mirada se posó en los 3 núcleos restantes. Se comió otro. Al amanecer del día siguiente, había agotado todos los núcleos demoníacos. Su cultivo estuvo cerca del pico de la tercera etapa de condensación de Ki. En cuanto a las 8 píldoras de condensación espiritual, no ayudarán mucho a Mengao dado su cultivación actual. Incluso si los usa a todos, no tendrá mucho sentido. Sospechaba que tenía algo que ver con los Demon Cores. Teniendo en cuenta que las píldoras de condensación espiritual se distribuyeron en toda la secta de forma continua, no deberían ser tan ineficaces. Un pequeño número de ellos no ayudará mucho. Incluso si me trago una docena, no habrá mucho efecto. Menao cerró los ojos, concentrando la energía espiritual en su cuerpo. Ya no era un arroyo. Se convirtió en un río. El río no era tan grande, pero definitivamente más grande que el arroyo. Circulando por su cuerpo, le dio una sensación de fuerza. Estaba lleno de una fuerza increíble. Dado el impactante nivel de poder, Menao sabía que, en comparación con ayer, había completado un renacimiento completo. Anteriormente, era un practicante débil que podía ser herido por cualquiera. Ahora, entre los estudiantes del tercer nivel que ocuparon la zona pública, gracias a su cultivación, fácilmente podría ocupar el lugar de uno de los estudiantes más fuertes. Agitó su mano con entusiasmo. Una serpiente de fuego apareció en la mano. Su calor calentó inmediatamente la cueva del inmortal. La serpiente de fuego fue impresionante. Ella escupió una ola de fuego. Si se enfrentara a Zhao Wugan ahora, en su nivel actual de poder, su serpiente de fuego al menos lo lastimaría seriamente o incluso lo mataría. Capítulo 10. Wang Tengfei. Hacia finales de septiembre, el calor siguió aumentando. Fortaleciéndose, se negó rotundamente a dejar paso a la frialdad. En la región sur del continente de Nan, en el estado de Zhao, el calor se debilitó cerca de noviembre. Winter reclamó sus derechos más cerca de enero. Una mañana al amanecer, Menao dejó la cueva del inmortal, con los ojos llenos de esperanza para el futuro. Mi cultivación está a un pelo de alcanzar el pico de la tercera etapa de condensación de Ki, dijo, estirándose. Quizás no soy uno de los más fuertes de la secta exterior, pero al menos no se atreverán a intimidarme. Su mirada se dirigió a la distancia. El viento de la montaña le revolvió levemente el cabello, sorprendentemente, pero esto lo hizo lucir muy elegante. Un científico sin un centavo, entró en el mundo de los inmortales. Ahora los eventos de los últimos días parecían un sueño. Desearía tener más piedras espirituales. Y las píldoras de condensación espiritual son demasiado débiles para ser de alguna utilidad. Inmediatamente se marchitó tan pronto como pensó en las piedras espirituales. Hombre gordo, Wang Yukai, y ese joven inteligente, murmuró Menao, los 4 entramos en la secta patrona. Me pregunto cómo estarán. Su cuerpo se sacudió hacia adelante con la velocidad del rayo. Circulando energía espiritual en su cuerpo, se dirigió hacia la montaña del norte. Los picos de las montañas este, sur, oeste y norte de la secta patrona se precipitaron hacia los cielos. Los pabellones de jade se ubicaron en sus laderas. Desde detrás de las laderas de las montañas, los primeros rayos del amanecer ya han comenzado a filtrarse, iluminando todo a su alrededor. Nubes blancas se arremolinaban alrededor de los picos, ocultándolos de miradas indiscretas. Este lugar realmente parecía la morada de los inmortales. Si querías ir del sur a la montaña norte, pero querías pasar por alto la secta exterior, entonces tenías que atravesar la montaña este-oeste.
Menao siguió el camino a través de la montaña del este. En manos de 2 gallinas. No he visto a Fatty desde hace unos 2 meses, me pregunto si perdió un poco de peso. Al recordar al gordo, Menao sonrió. Luego parpadeó y se detuvo. Una ligera brisa trajo consigo una tenue niebla. Un joven con una lujosa túnica blanca atravesó la niebla. Claramente no se parecía a otros estudiantes de la secta exterior. Su túnica era más blanca que la nieve y su largo cabello caía sobre sus hombros. Increíblemente hermoso, casi bonito, exudaba un aura de perfección, externa e interna. Como si hubiera sido bendecido por el cielo, elegido por el mismo Jehová. Su rostro estaba frío e indiferente, como si nada en el mundo le preocupara. Incluso si las montañas frente a él colapsan, no lo molestará. La niebla se arremolinaba y hacía espuma frente a él. Lo seguían 2 jóvenes, también guapos, pero eran la pálida sombra de un joven con bata blanca. Hermano mayor Wan, hemos escuchado que en unos años la secta estará entrenando discípulos específicamente para avanzar hacia la secta interior. A los hermanos menores nos gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitarlos por adelantado sí. Cuando el gran hermano Wan se unió a la secta, ya era famoso. Incluso interesó a otras 3 grandes sectas. Pero al final no has traicionado a la secta patrona. ¡Qué noble! Te negaste a romper las reglas de la secta, ignoraste las invitaciones de forasteros y alcanzaste la 6ª etapa de condensación de ki en solo 2 años. Incluso escuché a un patriarca decir que este entrenamiento se está haciendo especialmente para ti, hermano mayor Wang exactamente. Al unirse a la secta interior, el hermano mayor Wang pronto superará a la hermana mayor Shu y al hermano mayor Chen. Y se convertirá en el primer discípulo más famoso de la secta patrona. ¡Qué tontería!, dijo el hombre con túnica blanca con calma. La hermana mayor Shu es la elegida, el hermano mayor Chen está dedicado al Tao con todo su corazón. Son nuestros compañeros practicantes. Los admiro y respeto. Su voz es suave e ingrávida, pero al mismo tiempo valiente y agradable al oído. Fue el primer discípulo de la secta exterior, Wang Tengfei. El gran hermano ha logrado una habilidad increíble en su cultivo. Con un talento tan oculto y un corazón bondadoso, nosotros, los hermanos menores, estamos felices de recibir sus instrucciones. Condensación de ki. Todos en la secta lo saben. Realmente te admiro. Mientras hablaban, los 3 se acercaron lentamente a Menbao. El hermano mayor Wan, con su bata blanca, llamó la atención de Menbao y asintió. Sus 2 compañeros ni siquiera lo miraron. Lo pasaron y continuaron su camino, y a su vez, Menbao se dio la vuelta. Luego notó que las piernas del hombre de la bata blanca no tocaban el suelo. En cambio, flotaron a unas 7 pulgadas sobre el suelo. Esto sorprendió a Menbao. Se dio cuenta de que un abismo los separaba. Estaba delgado y bronceado, completamente poco atractivo. Además, tenía un par de pollos retorciéndose en sus brazos. Así que era el hermano mayor Wang Tengfei. Tiene la capacidad de flotar en el aire, esta habilidad viene con la 5ª etapa de condensación de ki. Había escuchado rumores sobre el gran hermano Van, por lo que sabía un par de cosas sobre él. Cuando Wang Tengfei se unió a la secta, emocionó a todos los practicantes del estado de Zhao. Nadie se enteró del precio que la secta patrona tuvo que pagar para calmar las cosas o por qué decidió quedarse. Si me pareciera a él, fácilmente tomaría el primer lugar en el examen imperial. Incluso podría casarme con la hija del emperador encantado. Menao se dio la vuelta y continuó su camino hacia la montaña del norte. Moviéndose sin detenerse al mediodía finalmente llegó a las montañas que bordeaban la montaña del norte. El lugar donde él y Fatty talaron el bosque. Al llegar, escuchó el sonido de un hacha. Con una amplia sonrisa, rápidamente caminó hacia el sonido,